tardes, estamos con José Manuel Gómez, es un prestigioso abogado, articulista y escritor. Es un placer que nos acompañe hoy en este espacio de Sant Jordi de Societat Civil Catalana para presentarnos su nuevo libro, que es New Quijote y el desafío separatista. Pues muchas gracias por estar con nosotros y presentarnos tu libro. A vosotros y a Sociedad Civil Catalana, como siempre, en primera línea para el tema cultural y todo eso en concreto. Bueno, para empezar, tu obra, ya solo por el título, es un poco misteriosa. Mezclas un poco tiempos, estilos, ficción y realidad. ¿Cómo te planteaste escribir esta novela? Bueno, esto es como un volcán que tiene que explotar por alguna parte, y en el 2012, pues esta conmoción de que había de que se altera la Constitución, que además es mi especialidad de SADE, ver cómo los derechos se abusa de la libertad de expresión cuando tiene unos límites y limitaciones que nadie quiso asumirlo, y estas son las consecuencias, pues es una manera de encontrar la paz conmigo mismo y de reflexionar y hacer jocosamente lo que realmente tendría que ser, decirle a esta gente y la ruta que llevan que no es la correcta, por así decirlo. Y además de todo esto, también en tu libro tratas como las nuevas normas de caballería instauradas por el Imperio de la Razón, que chocan mucho con esta deriva nacionalista y excluyente. Entonces, ¿qué conflicto al final plantea tu obra? Bueno, el conflicto, algún separatista que lo ha leído y le ha gustado, pero dice, bueno, es que no resuelves el problema. Digo, es que no puedo resolver el problema. El problema es que vosotros sois el problema. O sea, hay un status quo internacional, hay un pacto social que lo instaló Rousseau con el contrato social, y todo lo que sea tensar eso, pues nos lleva pues al precipicio. Por ejemplo, el año 31, si todo el mundo hubiese respetado la Constitución del 31, que además era republicana, pues no hubiera habido guerra civil, no hubiera habido 600.000 muertos, y digo tanto la cuneta derecha como la de izquierda, porque hay algunos que nada más miran para una cuneta. Es decir, que si se hubieran respetado las leyes, igual que ahora, no hubieran estado, digamos estos caballeros modernos en prisión, como realmente están actualmente. Simplemente hay que respetar la regla del juego como si es un partido de fútbol, porque si no, en vez de ser fútbol, ya se convierte en rugby, entonces ya es otro deporte, ¿me entiendes, no? Entonces sacamos el animal que tiene el ser humano, ¿no? Y lo único que es un hito histórico que ha evitado esto, precisamente fueron las constituciones. Entonces las constituciones se pueden modificar, evidentemente no son pétreas, pero hay unos sistemas civilizados de sentarse y hablar, y requiere 2/3 partes y estar de acuerdo, pero no sacar a la gente a la calle y organizar un golpe de Estado como realmente ha pasado. ¿Y en qué momento crees que se convirtió el juego un poco en ese, pasó de ser fútbol un poco a ser rugby? Desde un principio, ellos lo tenían diseñado, pensaban que, y explotaron un poco, porque aquí realmente, si hablamos de culpas, la culpa también es del Estado central. O sea, nosotros no criticamos a esa mitad de la población española, de población catalana, porque ellos siempre hablan de los catalanes. No, esa mitad de catalanes no los criticamos, porque realmente si el Estado se hubiera preocupado, en vez de esta desidia que tiene con la enseñanza, de poner una asignatura tan clara como tienen muchos países, que es la Constitución, pues no tendríamos a 2 millones de personas por la calle reclamando derechos que no existen y no hubieran sido manipulados. Manipulación que ya en las partidas de Alfonso X el Sabio ya hablaba de la teoría del tirano. ¿Qué hace el tirano? El tirano divide al pueblo, el tirano empobrece al pueblo, y las consecuencias las tenemos. Una Cataluña dividida, 5.000 empresas que se han ido, que yo creo que se ha perdido un cuarto de siglo, por no decir más, de Cataluña, y entonces yo siempre digo, menos mal que la quieren, porque si no la quieren, imagínate lo que hubiera pasado, ¿entiendes, no? Y hablando de la clase política que nombrabas ahora y que hablas mucho en el libro, a veces, hablabas de la clase política y del conjunto de poderes, y a veces las consideras una especie de anti-Quijote, ¿no? Entonces, ¿qué consejo crees que les daría el Quijote a toda la clase política hoy en día? Bueno, el Quijote ya no lo digo para la clase política catalana, sino para toda española. Si toda la clase política española, en general, tuviese la mitad de altruismo de Quijote, porque Quijote tiene dos bandas, una que es la locura y otra que es el altruismo. Si los políticos nada más tuviesen la mitad de altruismo que tiene el Quijote, otro gallo cantaría y otro país tendríamos. Y les diría que tuvieran un poco más de semi, un poco más de
lo que es lo público, que lo cuiden, que haya menos corrupción. De hecho hay unos, por eso es un libro que nadie lo va a promocionar. Los separatistas evidentemente no lo van a promocionar, los políticos tampoco, porque hay un apartado que habla de la tauromaquia jurídica y el politiqueo patrio, y entonces se usa la picaresca en este caso para, cogiendo las armas que tiene el penalista clásico, que es una verdadera arsenal, pues se van diciendo la corrupción cuando llegan al juzgado y las armas que tiene el abogado penalista para intentar que se absuelva a su cliente, por así decirlo. De hecho, el New Quijote lo que hace de todo esto es hacer una parodia, porque claro, se está buscando más que una democracia del siglo XXI, que además recordemos que somos la 23 mejor democracia del mundo, hace poco éramos la 19, pero todos los países han bajado. Los derechos que ellos reclaman, y esto me lo han reconocido separatistas, son derechos medievales. Entonces ellos van a la época romántica, a la época de las caballerías, y digo, bueno, pues si queréis un poco de juerga, pues vamos a hacer un poco de juerga literaria. Entonces es una concentración de literatura, historia, política, derecho y filosofía. Sale Rousseau, sale el contrato social, se levantan los caballeros, las rígidas normas del honor, la fidelidad, que hay que ser fiel con la Constitución, porque aquí se está atacando la Constitución por los mismos que son los representantes de la Constitución, porque la soberanía del pueblo radica en el Congreso de Diputados. Aquí sí, pero no deja de ser un reflejo del Congreso de Madrid. Entonces, si no hay esa lealtad, pues pasa lo que ocurre. Entonces, se juega un poco con la doncella, que es el pueblo. Entonces tú puedes ligarte a la doncella, pero si el ligue te sale mal, te puede pasar como la mantis religiosa, o como le pasó al camisa negra, que quedó colgado en la gasolinera. Entonces ya la broma ya se convierte, la corbata se convierte ya en soga, y la cosa ya va, se levantan las reglas de la caballería, se habla un poco del mundo de la caballería. Después se va hablando un poco de este espíritu que está hablando de Quijote, le va dando clases, ya lo digo, es Avellaneda, aunque no lo dice, devolviendo un favor a Cervantes por aquel famoso Quijote falso que produjo. Y entonces se juega un poco con la doncella y el pueblo, y bueno, es algo inaudito, de verdad. Y actualmente aquí el constitucionalismo no tiene dinero, no tiene poder, no tiene medios. ¿Con qué armas crees que puede combatir el separatismo? Bueno, con la legalidad. O sea, vamos a ver, esto es como dos equipos de fútbol. El que no tiene la razón ataca, y nosotros simplemente tenemos que defendernos. Es más, podemos dejar la portería sin portero, porque por muchos goles que ellos metan o crean que meten, nos ampara el status quo. Es decir, que todas las constituciones, de todo lo que se ha intentado de separatismo, ninguna ha triunfado. Esto no es Quebec, esto no es Escocia, lo han dicho los tribunales a la saciedad, el Tribunal Supremo, ahora lo reiterará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha dicho el Consejo de Venecia. Es decir, que no puedes ir contra la regularización legal que existe, el status quo que existe en toda la tierra, por así decirlo. ¿Cómo se hace esto en el Quijote? Pues Merlín, porque este es Arturo de Inglaterra, que quiere ser, aparte de ser político, quiere ser caballero. No es igual ser señoría que caballero, para ello tendrá que humildemente pasar por las normas de la escudería. Y entonces hay Avellaneda, derivado de Alfa, que es Quijote, pues le va dando una serie de, digamos, de lecciones, por así decirlo. Y entonces le va dando como una serie de pócimas Merlín, que es el mayor druida que haya parido una madre. Y entonces llegamos al constitucionalismo, que es mi especialidad. Entonces le va dando pócimas para evitar esa constitución, y le va describiendo secretos. Por ejemplo, el artículo 8, para que vea que son de los masones y que no es franquista la Constitución como se decía, porque Franco evidentemente iba contra los masones. El artículo 8, curiosamente, es la unidad de España. El artículo 8, si miramos el Kabbalah, es la unión perfecta. Si miramos el 151, sumamos todo esto, da una cifra que también es muy curiosa del Kabbalah. Siempre vamos al 2-2, que son los dos patitos, dos juntos. Es decir, que la masonería estaba implícita en la Constitución. Es decir, que hagan lo que hagan, podrán hacer, comprar medios. Por ejemplo, mi libro ha sido imposible que tuviera una traducción aquí, tuve que irme a Madrid, pagar dinero para expresarlo, y es decir, que todo que no va a favor de ellos, pues nos omiten. ¿Pero qué conseguirán con eso? Pues lo que han conseguido: dividir al pueblo catalán, que se hayan ido 5.000 empresas,
que toda la inversión extranjera se vaya para Madrid. Es decir, se puede mantener con autoridad que nunca Cataluña le hizo tanto favor a Madrid como han hecho esta gente. Y evidentemente han conseguido una sociedad dividida, no están por la faena, no están por la labor, que es gestionar los problemas que tenemos en la calle, gente que no llega a fin de mes, niños que están en la miseria, mil problemas que solamente se preocupan. Fijaros que están intentando hacer un gobierno desde hace ya meses y solamente se preocupan de un tema, que es el tema independentista, que es decir, que no va a ninguna parte. Es la anarquía traducida en la democracia, es decir, que la democracia tiene resortes que en un momento determinado saldrán a flote para evitar esto. Y si tiene que haber otros 151, evidentemente tendrá que implantarse, porque alguna solución tiene que tener el tema, porque si no es la tiranía permanente. Y ya para acabar, hablabas ahora de la fuga de empresas y de todas las consecuencias que ha tenido, ¿no? Y entonces esta fuga de empresas, esta decadencia que ha habido, ha devuelto un poco la realidad a Cataluña, ¿no? Y entonces, ¿no debemos ser un poco menos Quijotes en este sentido y ser un poco más Sancho Panza, ¿no? Y recordar a esta parte independentista que creía en esta Cataluña de ensueño, ¿no? Pues eso, ¿no? Que es un sueño al final y que no es una realidad, y considera que este espíritu un poco más de Sancho Panza al final acabará con el procés? Claro, evidentemente, el CNI catalán siempre se tendió al tema económico y al tema mercantilista. Esa burguesía, por lo que sea, con la crisis pues ha desaparecido, han aparecido unos nuevos caballeros que es una élite que no saben a dónde van, y nos están llevando realmente a la ruina y al enfrentamiento social. Es preocupante, realmente es preocupante. ¿Cree que va a durar mucho más? Bueno, yo creo que lo que van ellos es a lo que decía Alfonso X en las partidas, o sea, empobrecer al pueblo, dividir al pueblo, ya lo han conseguido, y llegará un momento que habrá una explosión, o sea, tendrá que haber una deriva. Esperemos que ello no llegue a la calle y que la justicia haga su trabajo, sin duda, ¿no? Pues muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Venga, muchas gracias. Perfecto. Muy bien.